Hola, hola. Hoy estaremos abordando un contenido referente al lenguaje, en el cual hablaremos sobre qué es lenguaje, qué es lengua, habla y norma. También hablaremos un poco sobre el signo lingüístico. Con este contenido, las expectativas de logro son las siguientes. Conceptualiza qué es el lenguaje, diferencia los términos lenguaje, lengua y habla, identifica los elementos del signo lingüístico. Comencemos. El lenguaje es ya un instrumento a disposición del hombre, un instrumento que éste se encuentra al nacer. No puede cambiarlo, aunque sí contribuir a su evolución y no puede negarse a utilizarlo porque sería renunciar a su propio desarrollo como persona. Ferdinand de Saussure decía que el lenguaje es una capacidad humana universal para expresar pensamientos y sentimientos a través de signos. Por lo tanto, es esa facultad, esa capacidad que solo poseemos los seres humanos para adquirir o aprender una o varias lenguas naturales, como el español, el francés, el inglés, en función de su conocimiento de la realidad, el desarrollo del pensamiento, la interacción con el medio ambiente, sus emociones y sentimientos. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure distinguió en el conjunto que hoy conocemos por el nombre del lenguaje dos aspectos fundamentales, la lengua y el habla, y uno intermedio que es la norma. Por lo tanto, el lenguaje es entendido como un objeto binario. ¿Por qué? Porque tiene por un lado un componente social, que es la lengua, y por otro un componente individual, que es el habla. Estudiaremos los conceptos de lenguaje, lengua, habla y norma. Muchas personas pueden decir que es lo mismo, pero no es así. Porque cuando hablamos de lenguaje, hablamos de esa capacidad, de esa facultad que tienen los seres humanos para comunicarse entre sí por medio de signos. Estos signos es a través de la lengua, que la lengua es el sistema formado por signos orales o escritos y por las reglas de combinación que usan los hablantes de una misma comunidad lingüística. La lengua, los hablantes la aprenden y la retienen en su memoria para poder comunicarse e interactuar entre sí. La norma es el conjunto de reglas que regulan el buen uso de la lengua. Y el habla es el empleo particular que un hablante concreto hace de la lengua en una circunstancia de comunicación determinada. Es decir, que el habla es la materialización de la lengua y por tanto es individual.
Diferencias entre lengua y habla. La lengua es inmaterial o abstracta. ¿Por qué es inmaterial o abstracta? Porque la tenemos en la memoria. Y el habla es material o concreta. La lengua es un código o un sistema. Y el habla es el uso del código. La lengua es social porque está a disposición de toda la comunidad de hablantes. Y para que pueda ser utilizada, pues tiene que ser compartida por una comunidad lingüística. El habla es individual. La lengua es más o menos fija y el habla es momentánea. ¿Por qué decimos que la lengua es más o menos fija? Bueno, porque el sistema de signos que la conforman aparentemente es estático en una época, es decir, que no evoluciona en una época. Pero, según va transcurriendo el tiempo, la lengua puede llegar a tener cambios. Por eso se dice que es más o menos fija. Ahora bien, hablaremos del signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Ferdinand de Saussure concibe el signo lingüístico como la combinación, la asociación de un concepto con una imagen acústica. Es decir, que el signo lingüístico es una realidad que puede ser percibida por el hombre mediante los sentidos y que remite a otra realidad que no está presente. Este signo combina el significado, es decir, un concepto, con su significante. El significante está basado en una imagen de tipo acústico, presentándose como una entidad de dos facetas, dependientes entre sí que no pueden ser separadas. En este caso, el signo lingüístico, Ferdinand de Saussure, dice que está formado por dos partes, que son significante y significado. El signo lingüístico es la asociación indisoluble de una idea o un concepto con una forma sonora o escrita. Indisoluble porque no se puede deshacer, no se pueden separar. Es decir, es una unidad formada por un conjunto de fonemas, que en este caso es el significante, que se asocia a un objeto, una idea o un concepto, que es el significado. Ferdinand de Saussure, que es el creador, plantea que la unidad lingüística es una unidad biplánica que tiene dos planos, compuesto por un concepto y una imagen acústica. Luego reemplazó esto por los elementos que hoy conocemos como significado y significante. Así, el signo lingüístico posee dos elementos, dos partes, que son significado y significante. El significado es el concepto, la idea que evoca la mente ante un significante concreto. Es decir, que el significado es esa imagen conceptual, es el contenido, es la idea que nos despierta en la mente el estímulo de escuchar el significante. Y el significante es esa cadena de sonidos o gráficas que representan una idea. Es decir, es la imagen acústica, es el sonido que constituye la parte del signo lingüístico, que es perceptible por el sentido del oído. El signo lingüístico posee características. Hablaremos de cuatro principales: arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad y mutabilidad. Al hablar de arbitrariedad, hablamos de la relación que hay entre significado y significante. Esta relación es por lo general arbitraria. ¿Por qué? Porque es convencional, es artificial. No hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada y el significado, sino que ésta se da por medio de una convención. Es decir, el significante perro no tiene ninguna relación con lo que significa ese significante perro. Cada lengua asocia un significante distinto a un mismo significado. Linealidad. Cuando hablamos de linealidad, es porque los sonidos que componen una palabra
aparecen en línea, o sea, uno delante de otro, y no todos a la vez, ni de manera desordenada. Al hablar de inmutabilidad, hablamos que dentro de cada etapa de la lengua que comparte una comunidad de hablantes, el signo lingüístico es inmutable y no puede ser cambiado drásticamente por los hablantes, porque si no se impediría su papel comunicativo. Es decir, que el signo lingüístico no puede ser cambiado por una persona. Ejemplo, yo no puedo decir que el significante silla yo lo voy a cambiar. Quiero que a este objeto que tiene 4 patas que sirve para sentarse ya no se le llame silla, sino que yo le voy a cambiar ese significante y quiero que se le llame perico, sería un ejemplo. Yo no puedo hacer eso. Una persona no tiene esa propiedad, esa autorización de cambiar por decisión propia el significante de una palabra. Por eso el signo lingüístico es inmutable. Y mutabilidad porque el signo lingüístico evoluciona a través del tiempo. Es mutable porque puede cambiar, puede adquirir nuevos significados, ¿sí? Siempre y cuando lo haga a través del tiempo. Ejemplo número 1. Tenemos aquí el signo lingüístico de árbol, con sus partes, significante y significado. Significante es el plano fónico, es decir, la cadena de sonidos, árbol, que sería la propia palabra árbol en este caso. Es decir, la imagen acústica que se crea en nuestra cabeza cuando la vemos escrita o la escuchamos. Esta poco tiene que ver con la realidad, ya que físicamente la palabra, el significante, no se parece nada a un árbol real. Por eso es que decimos que el signo lingüístico se da por medio de convención, es decir, es arbitrario. Y el significado, pues, es el conjunto de ramas que nacen de un tronco de madera y puede contener frutos y flores. El significado es la idea mental que el cerebro conforma en cada uno de nosotros de lo que es un árbol. El ejemplo número 2 tenemos del signo lingüístico de mesa. El significante, pues la palabra misma, mesa, y el significado, lo que nos evoca el significante mesa al escucharlo.